Hola, yo soy Alan y les voy a hablar sobre las causas de la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial fue una de las causas del debilitamiento del Imperio Ruso y del triunfo de las revoluciones de 1917. Después del Octubre Rojo, Lenin se encontraba al frente del nuevo gobierno. Una de las primeras medidas que tuvo que adoptar fue poner fin a la participación rusa en la guerra. Firmó con los alemanes la Paz de Brest-Litovsk en 1918, donde perdieron los países bálticos y Polonia, además de que se autorizó la evacuación de Ucrania y Finlandia. Y es aquí donde empezó a surgir la Guerra Civil Rusa. Una serie de revueltas a lo largo de todo el país instigaron la constitución de un ejército alternativo, llamado Ejército Blanco, para hacer frente al Ejército Rojo de Trotsky. Los revolucionarios querían terminar con el poder de los bolcheviques y estaban apoyados por los aliados de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, ya que se consideraban perjudicados por el cese de las hostilidades en el frente oriental y además temían una expansión de las revueltas a sus países. Primera etapa. El primer periodo duró desde la revolución hasta el armisticio. El primer grupo armado contrarrevolucionario fue el Ejército de Voluntarios. Este estaba controlado por dos administraciones antibolcheviques, Komush en Samara y el gobierno nacionalista de Siberia en Omsk. Entre los antagonistas se encontraban los checoslovacos y los polacos, de la quinta división de rifles. Segunda etapa. El segundo periodo de la guerra, de marzo a noviembre de 1919, fue clave. Al principio, el Ejército Blanco avanzaba desde el sur, el noreste y el este. Estas tropas tuvieron éxito, obligaron a retirarse al nuevo Ejército Rojo y avanzaron hacia Moscú. Pero León Trotsky, luego de reformar el Ejército Rojo, fue capaz de repeler los esfuerzos de Kolchak en junio y los refuerzos de Denikin y Yudenich en octubre. Tercera etapa. El periodo final de la guerra se caracterizó por situar a las últimas tropas del Ejército Blanco en Crimea. Mantuvieron estas posiciones hasta que el Ejército Rojo volvió de Polonia, donde había estado luchando en la guerra polaco-soviética desde 1919, cuando la totalidad de los refuerzos del Ejército Rojo se enfrentó con los blancos. Hola, buenas tardes, ¿cómo han estado hoy? Mi nombre es Luis Enrique y hoy vamos a ver qué es lo que pasó al final de la Guerra Civil Rusa. Al final de la Guerra Civil Rusa, la jefatura de los ejércitos meridionales fue asumida por el general Peter Wrangel, limitada ahora en la primavera de 1920 a defender solo Crimen y poco más. Tras reorganizar las tropas que le quedaban, desencadena una última y desesperada ofensiva que le lleva a derrotar a los rojos, persiguiéndolos hasta el Dnieper en octubre de 1920. Pero en la paz obtenida mientras tanto con Polonia, permite a los bolcheviques atacar con todas sus fuerzas, derrotando definitivamente a los blancos. En noviembre de 1920, Wrangel y 140.000 blancos se embarcan en los puertos de Crimea y se dirigen hacia Constantinopla. Las ventajas más importantes que tenía el Ejército Rojo sobre el blanco eran disciplina y capacidad de liderazgo. Mientras Lenin era el líder indiscutido del partido bolchevique, Trotsky era el brillante organizador militar dirigiendo actividades en los frentes de la guerra. Viajando en su legendario tren, aumentó la moral en la Armada Roja y diseñó estrategias. También reintrodujo estricta disciplina tras un corto periodo de igualdad bajo la Primera Orden Soviet. Los desertores eran fusilados y los bolcheviques comprometidos eran puestos en diferentes rangos para asegurar la lealtad de los soldados. Hola, mi nombre es Julio y me encuentro desde la fría ciudad de Moscú. Como pueden saber, en el año de 1918 ocurrió la Guerra Civil en Rusia. Y a partir de esta ocurrieron varios acontecimientos que cambiaron a Rusia. Y a continuación les explicaré cuáles fueron estos acontecimientos. Rusia, después de la Guerra Civil. La nueva política económica. Durante la Guerra Civil, la economía rusa estuvo al borde del colapso y el dinero perdió casi todo su valor. El Estado requiso los excedentes agrarios sin dar compensación. En 1921, la nueva política económica sustituyó las riquezas por un impuesto. La recuperación del comercio impulsó la economía. La creación de la URSS. A finales de 1920, los contrarrevolucionarios fueron derrotados y quedó asegurado el poder absoluto militar y político bolchevique.
Rusia se denominó URSS. Se constituyó así una república federal constituida por la República de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia, Uzbekistán y Turkmenistán. La URSS bajo Stalin. Stalin gobernó la Unión Soviética de forma tiránica desde los años 30 hasta su muerte, implantando el régimen más totalitario que haya existido jamás. Pero también hay que atribuirle a él la realización del proyecto socioeconómico comunista de Rusia, la extensión de su modelo a otros países vecinos y la conversión de la URSS en una gran potencia.